Buenas noches. 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 Solo estábamos haciendo tiempo para que sus compañeros se terminaran de conectar y por la lluvia me imagino que todavía están llegando a casa, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con, yo sí les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano 3 leyes. Por favor, su ley del organismo judicial, su código de notariado y su código civil, por favor. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Organismo judicial, código notariado y ¿cuál otra ley? El código civil, por favor. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. No, no sé. Licenciada. Hasta ahorita. Ah, ok. Gracias. Excelente. Entonces, como les comentaba, vamos a utilizar nuestra ley del organismo judicial, código de notariado, decreto número 314 y el código civil les había dicho, y este que no lo tienen, porque sé que no estaban listos, pues tal vez lo pueden googlear, que es el convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros acordados en La Haya el 5 de octubre de 1961. Y si lo pueden tener a la mano. Y vamos a empezar con la materia documentos provenientes del extranjero y la apostilla. Este es un tema muy interesante, porque me imagino que muchos, bueno, algunos han de tener familiares en el extranjero, o más de alguna vez les han preguntado que cómo puedo hacer, si me puedo casar en el extranjero. ¿Será que el notario puede cartular en el extranjero? Bueno, estos van a ser algunas premisas que vamos a ir respondiendo en el transcurso pues, de la clase, ¿verdad? Y pues... Disculpe, el código civil ya no. Sí, por favor, el código civil. Pero ¿qué otra ley que dijo? Es que no la pude ver ahí. Ok, bueno. Ley del organismo judicial, código de notariado, el convenio, como les dije, yo sé que ustedes no sabían, pero tal vez lo pueden googlear, que es el convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros y el código civil. Por favor. ¿Ya? Bueno, entonces, con la agenda de hoy, vamos a ver las premisas de los documentos provenientes del extranjero, definición, cuándo apostilla, cuándo pase de ley, qué hacer si el documento está en idioma extranjero, porque los documentos pueden que vengan de Estados Unidos, de China, entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿En qué casos debo protocolizar obligaciones notariales? ¿Qué es la apostilla? ¿Cuándo es aplicable la apostilla? ¿Qué hacer cuando los pases no son parte del convenio? ¿A qué documentos es aplicable la convención? La apostilla únicamente que certifica y dudas hasta el final. Entonces, para que podamos tener todo claro. Bueno, entonces vamos a empezar con los documentos provenientes del extranjero. Como les decía, ¿verdad? ¿En qué casos debe venir con apostilla un documento proveniente del extranjero o con pasos de ley? Si se traducen estos documentos, no se traducen, se protocoliza, que otros no. Vamos a empezar con la definición como tal de documentos provenientes del extranjero, ¿verdad? Son los documentos que se otorgan en el extranjero y se emiten por alguna autoridad y, ojo con esto,
deben surtir efectos legales en Guatemala. O sea, eso es clave, es regla, grábense eso, surtir efectos en Guatemala. Eso es una regla básica de los documentos provenientes, ¿verdad? Pues una definición, te les puedo decir que es así literal, ¿verdad? Documento otorgado por autoridad extranjera que se considera equivalente a un documento público si cumple con determinadas condiciones formales y sustanciales. Su eficacia extraterritorial exige que el documento cumpla con los requisitos de legalización o apostilla para acreditar su autenticidad. Y pues en este caso, pues si es traducido o no. Vamos a partir de 3 premisas importantes. 1, si lo están anotando, 1, todos los documentos provenientes del extranjero, lo que les decía, deben y van a surtir efectos en Guatemala. 1. 2, si el documento está en idioma extranjero, tenemos que traducirlo al idioma español, porque nuestro idioma es el español. Y 3, se deben protocolizar todos los documentos que son inscribibles. O sea, yo no puedo venir e inscribir, por ejemplo, unas facturas, por ejemplo. O sea, las facturas no se inscriben, ¿verdad? Entonces, son 3 reglas importantes. Vuelvo y repito. 1, deben surtir efectos acá en Guatemala. 2, deben estar en nuestro idioma. O sea, se debe traducir en caso viniese en idioma extranjero. Y 3, se deben protocolizar sí o sí. O sea, es decir, se protocolizan si se inscriben. Esa es la regla. Se protocolizan si se inscriben. Bueno, antes de empezar, ya de lleno, vamos a leer los principios para los documentos provenientes del extranjero. Los principios los vamos a encontrar en nuestra ley del organismo judicial. Es por ello que yo les había pedido que tuviesen a la mano su ley del organismo judicial. Si pueda, no sé, yo sé que tal vez algunos ya están estudiando sus privados, entonces, pues tal vez si tuviesen algún resaltador para marcar los principios, ¿verdad? Porque es básico. Muchas veces los principios para partir en una ley o en un tema. Entonces, vamos a leer los principios. Yo espero que ustedes me apoyen leyendo y si no, pues aquí al azar, ¿verdad? Vamos con el primer artículo, que es el artículo 27. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Recuerde leer, artículo 27, ley del organismo judicial, decreto, bla, 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 por favor. Completo. Artículo 27. Artículo número 27, Ley del Organismo Judicial, decreto número 2-89. Situación de los bienes, lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Excelente. Entonces, si por ejemplo vamos a hacer una compraventa, obviamente tiene que regirse por la compraventa por las leyes de Guatemala, ¿verdad? No podemos ir a hacer una compraventa a Estados Unidos sabiendo que no va a surtir efectos acá. Entonces nos tendríamos que regir por la ley, pues, las leyes de Estados Unidos. Bueno, artículo 28, por favor. Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Exacto, era lo que veníamos diciendo, ¿verdad? La situación de los bienes y las formalidades que se deben cumplir es de acuerdo al lugar. Seguimos con el siguiente principio, lo encontramos en el artículo 30, por favor. Artículo 30. Lugar de cumplimiento de los actos. Lex loci executionis. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Exacto. Era lo que les venía, la pregunta que les hacía al inicio. ¿Será que un notario puede capturar al extranjero? Pues esta no les responde. Por el momento les voy a decir solamente sí. Entonces, y
como dice el artículo, debe cumplirse en un lugar de ejecución. Todo cuando concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución, o sea que se va a regir siempre si un notario está en el extranjero, pues de acuerdo a las leyes de nuestro país, ¿verdad? Y por último, los últimos dos principios. Entonces, si pudiese leer la persona que va a leer el artículo, el artículo, perdón, solo es un artículo 3 de la ley del organismo judicial. Artículo 3 de la ley del organismo judicial. Primacía de ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica imposible. Exacto, esto es importante porque siempre van a prevalecer la Constitución, nuestras leyes, ¿ok? Hasta ahí lo dejamos. Entonces, si ustedes ya lo marcaron, excelente. Vamos con la siguiente premisa que les había dicho. Solo verlo también. Permítanme un momento. Disculpen un momento que tengo un pequeño problema. Listo, ¿verdad? No. No se ve. Ok, perdón. No se ve. Ya. Sí, lo siento. Tenía todo listo y... Bueno, como hablábamos, ¿verdad? Documentos provenientes del extranjero. Aquí tenemos una definición, un documento proveniente del extranjero que haya sido debidamente autorizado por un notario, una autoridad gubernamental no perteneciente al territorio guatemalteco, ya sea pública o privada, deberá ser sometido a una serie de procesos para poder obtener validez legal en la República de Guatemala. Bueno, vamos a entrar a nuestro siguiente punto. ¿Cuándo apostilla y cuándo pase de ley? La apostilla se acaba de implementar hace poco. Hace algunos años todavía se utilizaba pase de ley. Bueno, y para esto nos regimos por medio del convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros.
Guatemala se acaba de, bueno, prácticamente hace algunos años, 2016, 2017, si no bien recuerdo, se acaba de unir a este convenio. Eso suprime, como bien lo dice, ¿verdad? Todos estos requisitos y solamente es por medio de apostilla. Entonces, antes, previo a esos años, pues, era todo por medio de pases de ley. Entonces, perdón, bueno, como comentaba, ¿verdad? Vamos a leer ahora nuestro artículo 37. Por favor, siempre de la ley del organismo judicial. Por favor, alguien que me apoye con eso. Y yo les voy a pedir ahí que tengan su marcador para subrayar a la mano, porque les voy a decir que deben subrayar. Artículo 37. Requisitos de documentos del extranjero. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efecto en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Excelente, ahí nos vamos a quedar. Entonces vamos a subrayar lo que les decía, documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala. Esa es la premisa mayor de todo lo relacionado a este tema de los documentos provenientes del extranjero. Y las relaciones exteriores. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, a partir del decreto 1-2016, se estableció que el único ente encargado de todos estos pases y requisitos es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por ello es que es el encargado, ¿verdad? Y estos documentos, como les comentaba, pueden venir con apostilla o pases de ley. Ahorita vamos a entrar ya en materia de eso, cuándo apostilla y cuándo pases de ley. Como les decía, el convenio se promueve en la exigencia de los documentos privados en el... los iba a compartir también para... No me parece nada. No, no me parece. Ahí está. Aquí tenemos parte del convenio. Lo pueden ver ahí. Y el artículo 1 del convenio nos dice, el presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un estado contratante y que estos deben ser presentados en el territorio de otro estado contratante. Es decir, los estados que estén dentro del convenio van a poder utilizar apostilla. Por ejemplo, aquí tenemos el listado de los países. Perdón, es en el otro. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es parte del convenio. Guatemala también es parte del convenio. Tiene un documento. Entonces, ambos países, no hay ningún problema, se va a utilizar el sistema de apostilla. Ahora bien, si este estado no fuese parte del convenio, sería por medio de pase de ley. Pero vamos a entrar en materia ahorita de todo eso.
Bueno, por ejemplo, si una certificación de nacimiento, una constancia de soltería para un matrimonio extranjero debe venir con apostilla o pases de ley, o bien si debe inscribirse algún acto, algún documento que surta efectos en Guatemala, debe venir legalizado con apostilla o pases de ley. Como les comentaba al principio, ¿verdad? Las facturas pues no necesitan este formalismo, es un ejemplo que les puedo poner. Entonces, ¿cuándo apostilla y cuándo pase de ley? Como les comentaba, suprime la exigencia de documentos públicos extranjeros y todos los países que son parte del convenio deben cumplir con la respectiva apostilla. Como les comentaba, ¿verdad? Estados Unidos o Guatemala, pues se cumple por medio de apostilla. China también es parte del convenio, México también es parte del convenio. Entonces, si estos países pues envían sus documentos, es por medio de apostilla. Ahora bien, si hubiese un país que no está dentro del convenio, pues va a ser por medio de pase de ley. Algo también importante es que si el documento ya viene apostillado, ya está listo para utilizarse, es decir, que pues ya no se va a realizar ningún otro procedimiento. Ahora bien, si viene con base de ley, por ejemplo, un país que no esté suscrito al convenio, nosotros como notarios debemos verificar que cumpla con la cadena de auténticas y la última en el país extranjero, debería haber sido de la embajada o del consulado del estado, es decir, de Guatemala, en donde va a surtir efectos, ¿verdad? Al venir a Guatemala, se realiza el último pase de ley, que es ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que les comentaba, ¿verdad? Por el decreto 1-2016. Ahora bien, yo les pregunto, ¿y por qué? Ya lo acabo de decir, ¿verdad? Pero valga la redundancia, ¿y por qué ante el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Alguien me puede decir? Porque es el encargado de realizar este trámite. Ajá. Según el decreto sí, como les comentaba. 1/2016. Ajá, el decreto 1-2016 también, aparte de regir que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el único ente encargado, también da la pauta de aplicar el convenio en Guatemala. Como les digo, esto es reciente, 2016, ¿verdad? Antes era todo por medio de pases de ley. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Qué hacer si el documento está en idioma extranjero? Para ello nos vamos a ir a nuestro artículo 37, igual de nuestra ley del organismo judicial, en el segundo párrafo. Si alguien pudiese leerlo, por favor. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Gracias. Esto es clave. El documento se debe traducir al idioma. Yo estuve en una conferencia que decía, se puede traducir desde el idioma, por ejemplo, en Estados Unidos, perdón que lo mencioné tanto, pero yo he visto bastantes documentos provenientes de Estados Unidos. Entonces, si viniesen de Estados Unidos, ¿será que el traductor podría traducirse de una vez en el país y enviarse? ¿Qué consideran ustedes? Pues tenía que llevarse todos los trámites necesarios para enviarlo, Lita. Ok. Bueno, les digo que no se puede. Tenemos que cumplir la ley, y es claro, en el segundo párrafo dice que deben entrar los documentos y acá se deben traducir, no pueden venir ya traducidos, pues si no estaríamos cumpliendo con el segundo párrafo del artículo 37. Y para ello, tomen nota, ¿verdad? Son dos premisas. Uno, si en caso, por ejemplo, viene en inglés, pues buscamos un traductor jurado en inglés. Ahora bien, por ejemplo, si fuera mandarín, o sea, realmente yo nunca, bueno, desde mi experiencia, pues nunca he visto un traductor jurado en mandarín. Entonces, en este caso nos da la solución y dice que son dos personas.
Esto es muy importante. Si ustedes pueden ver, en las últimas líneas dice que hablen y escriban. Por ejemplo, en el interior hay personas que lo hablan, pero no lo escriben. Por ejemplo, el cachiquel, el quechí. Entonces, es necesario estos dos, que se cumplan estos dos, que hablen y que lo escriban, ¿verdad? Por ejemplo, si regresando al ejemplo del mandarín, pues podríamos ir a buscar a dos profesores porque claramente pues lo van a escribir y lo van a hablar, ¿verdad? ¿Y qué deben hacerse con estas personas? Bajo juramento y que pues hablen y escriban y ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. O sea, deben hablar los dos idiomas, no solo el mandarín, sino también el español, ¿verdad? Eso es muy importante. Vamos con el siguiente. ¿En qué casos debo protocolizar? Bueno, para ello nos vamos a ir al artículo 38. Si se dan cuenta, todo está en nuestra ley, ¿verdad? Entonces, el artículo 38, si alguien por favor pudiese leer el artículo 38, por favor. El primer párrafo. Artículo 38. Protocolización. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así como los documentos que procede a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Ok, gracias, muy amable. Bueno, aquí algo muy importante, papel sellado de menor valor. El papel sellado de menor valor es el papel de un jabón, ¿ok? Entonces, si tenían esa duda, pues se los aclaro. Bueno, la protocolización, es decir, que si es un acto inscribible, se debe protocolizar. Regresando a las facturas, no hay motivo para protocolizar unas facturas, ¿verdad? Por ejemplo, un divorcio, si viniese un divorcio, un matrimonio, son actos inscribibles, entonces, por lo tanto, sí se deben protocolizar. Acá es claro, ¿verdad? Dice poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir. Entonces, si pudiesen subrayar eso, que es muy importante, si alguien le llegase a preguntar qué documentos, pues ya tenemos ahí la respuesta en el artículo 38. También voy a hacer algo a la aclaración, protocolación y protocolización. Muchos autores dicen que son diferentes, que son iguales. Realmente, pues investigando, si ustedes quieren investigar, muchas veces se toman de la misma manera. Para muchos autores la palabra protocolar para otros autores, perdón, la palabra protocolar y protocolizar significan lo mismo. Y pues haciendo la acotación, significa incluir o incorporar pues en nuestro registro respectivo, es decir, en el protocolo, ¿verdad? Es incorporar, que se les quede esa palabra, incorporar, no es meter, no es ponerlo ahí, no, es incorporar, ¿verdad? También es necesario, pues, hacer la aclaración que son protocolizaciones, no son transcripciones tampoco, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a nuestro código de notariado. En el artículo 63. Si alguien pudiese hacer favor de leerlo, por favor. Código de notariado. Artículo 63. Podrán protocolarse, número 1, los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. 2. Los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. Y, número 3, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento, y en los casos del inciso 3, es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Excelente. Entonces, podemos ver que en este caso, para lo que estamos nosotros
pues ahora viendo, es el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí o por mí y ante mí en este caso, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también. En la protocolización, al momento de ustedes redactarla, va a ir por mí y ante mí. Bueno, pues yo, el doctor Nery Muñoz, pues, para los que tengan su libro, él establecía, bueno, él decía que en Guatemala las actas, eso también es importante acotarlo, ¿verdad? Las actas se redactan fuera del protocolo. Si se dan cuenta, se llaman actas de protocolización. Pero nosotros, como bien sabemos, las actas se redactan fuera. Él decía que las escrituras en el protocolo, pues debería llamarse entonces mejor escrituras de protocolación, ¿verdad? Porque no estaría bien la palabra acta como tal. Pero hasta que no pues, se cambie la ley, pues le vamos a seguir llamando de esa manera. También es preciso hacer la diferencia de un acta notarial y un acta de protocolización, como les decía, ¿verdad? Vuelvo y repito, el acta se redacta el acta de protocolización se redacta en el protocolo y la otra no. Hago esto porque pues, les doy mi experiencia. Estuve viendo algunos exámenes del primer, créanme, de verdad, créanme, del primer parcial, y pues muchos todavía no saben la diferencia entre un acta y una escritura, y de verdad créanme, a mí pues me dio miedo, porque ya están en lo último. Entonces sí debemos ver bien cómo la estructura de cada uno. El acta va afuera y la escritura, los documentos públicos van dentro. Por eso hago la diferencia, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. Como les digo, vi algunos parciales y era como un tipo de transformer entre acta notarial y escritura. O sea, era una mezcla de y no se entendía qué era. Entonces, sí, para que lo tengan presente, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Bueno, siguiendo también, perdón que tengo problemas con la presentación que se queda trabada un poco. Pero bueno, sigamos con el código notariado, perdón. No, perdón. No. Ejemplos de documentos cuya protocolización esté ordenada por la ley. Bueno, aquí nos vamos a basar de nuestro Código Civil. Si ustedes quieren, pues lo pueden ir marcando. El artículo 101. Solo rápido, ¿qué es el artículo 101? ¿Quién menciona el artículo 101? ¿Si alguien lo tiene por ahí? Actas de matrimonio, dice. Exacto. 1, actas de matrimonio. Eso es, la ley lo ordena. Y dice, las actas de matrimonio serán sentadas a un libro especial que deberán llevar la municipalidad y los notarios serán constar el matrimonio en acta notarial, que deberá ser protocolizada. Entonces ahí subrayen eso, ¿verdad? Porque la ley lo está ordenando, no es que si yo quiero, no. La ley lo establece y nosotros lo cumplimos. Vamos con el número 2, los documentos, pues lo que estamos viendo, ¿verdad? Documentos provenientes del extranjero. Acá esto lo vamos a encontrar en el artículo 43. La actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, estarán facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten autorizar actos y contratos en el extranjero que deben de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarle los notarios guatemaltecos y todos harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará de la forma que se establece el artículo 38. Bueno, ya vamos a entrar en materia con eso. Vamos con el número 3, el acta notarial de constitución de un colegio profesional. Pues no tenemos la ley, que es el artículo 4. También un inventario de aportaciones no dinerarias. Este lo encontramos en el artículo 27 del Código de Comercio. Y por último, el acta notarial de protesto en el artículo 480 del Código de Comercio, perdón. Entonces, ejemplo,
Mandatos del extranjero. Inscribir un matrimonio que viene del extranjero, pues entonces sí se puede. Debe venir apostillado. Ahorita les voy a enseñar imágenes de la apostilla. Se protocoliza y ya se inscribe pues, al registro respectivo, que es el RENAP, ¿verdad? Recordarles también que, como les decía, ¿verdad? Por mí y ante mí. Cuando, por ejemplo, es un matrimonio de un guatemalteco y un extranjero o extranjera, se pide una constancia de soltería y un certificado de nacimiento. Esto es obligatorio. Ahora yo les pregunto, los documentos que les acabo de mencionar, ¿se deben protocolizar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien? Sí, se debe protocolizarle. A ver, ¿por qué? A ver, les ayudo un poquito. No, estos no se deben protocolizar. ¿Por qué? Porque estos no se inscriben. Estos solo nos van a ayudar a constar que pues, la persona es soltera, o sea, todos sus datos de identificación. Pero más allá de eso, pues realmente no nos sirve para protocolizarlo, ¿verdad? Más que, o sea, lo principal aquí es el acta. Entonces, eso, ¿verdad? Perdón. Bueno, siguiendo con vamos ahora a los impuestos de los documentos provenientes del extranjero. Sí, Carla Yesenia. Licenciada, buenas noches. Disculpe, yo tengo una duda. Cuando se realiza un documento en el extranjero, por ejemplo, un mandato, ¿cómo se debe redactar? ¿Como una escritura o como un acta? Sí. ¿Perdón? Gracias. Perdón, ¿qué dijo? Gracias. No, si me puede repetir su pregunta. No, yo le preguntaba que si cómo se debe, digamos que en mi caso, si yo estoy en el extranjero, debo redactar un documento, digamos un mandato. ¿Cómo lo tendría que redactar? ¿Como un acta o como una escritura en la hoja de papel simple? Ok, ya. Ahorita eso se lo voy a responder en un momento, ¿ok? Ya vamos con eso. De verdad, discúlpenme, pero lo tengo todo listo y mi presentación no quiere. Bueno, obligaciones notariales. Una vez protocolizado el documento, el notario deberá, según la ley, llenar las formalidades contenidas en el artículo 40. Bueno, artículo 40, artículo 38. Vamos a empezar con los impuestos. Bueno, el artículo 38, en las últimas 3 líneas, establece, dando fe al notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento original. Cuando un documento proviene del extranjero, se debe pagar en el documento original. Ejemplo, un mandato general proveniente del extranjero debe cancelar pues, 10 quetzales en el documento original. Un mandato especial proveniente del extranjero, 2 quetzales. Vuelvo y repito, ¿dónde se paga? En el documento original. ¿Será, licenciada, lo puedo pagar en el testimonio? No, en el documento original. Créanse eso, es muy importante porque lastimosamente pues en la práctica muchos no lo hacen y pues les rechazan el mandato, ¿verdad? Entonces es angustiante porque a veces los clientes están exigiendo y ustedes con eso, ¿verdad? Entonces no se pueden dar ese lujo de estar atrasando los
procedimientos porque ustedes no sabían. Entonces, en el documento original, vuelvo y repito, en el documento original. Obligaciones notariales. Cuando se protocoliza, se debe dar aviso al Archivo General de Protocolos. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 40. Y dice, los notarios deberán dar aviso. Eso es muy diferente, grábenselo bien, si lo pueden subrayar. No es un testimonio, aparte es el testimonio especial, esto es un aviso, o sea, es el acto, vamos a ver después actos, que se debe dar aviso al Archivo General de Protocolos. Y debe ser en un plazo de 10 días. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la pregunta de la compañera. Dice, me preguntaba sobre cómo se debe redactar. Bueno, aquí hay algunas obligaciones notariales posteriores a protocolización del documento proveniente del extranjero. Dar aviso, perdón, lo que les comentaba, ¿verdad? Bueno, documentos provenientes del extranjero, ya vimos las apostillas, pases de ley, que lo vamos a encontrar en el artículo 37, y el notario guatemalteco. Bueno, ¿cómo entonces podemos incorporar un documento proveniente del extranjero? Uno, por medio de pases de ley, que fue lo que leímos en el primer párrafo del artículo 37. Dos, por medio de apostillas. Y tres, el notario guatemalteco en el exterior. Empiezo con esta pregunta. ¿Un notario puede capturar en el exterior? ¿Qué consideran ustedes? Sí, licenciada, siempre y cuando los efectos surtan aquí en Guatemala. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos entonces aquí la presentación, artículo 43, y ya el compañero nos dio un previo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice, qué nos establece el artículo. Por favor, si alguien puede leer el artículo 43. De la ley del organismo judicial. Artículo 43. Actuación. Actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Como ya habíamos leído el artículo 38, entonces, importantísimo, dice, de a partir de la así mismo, o sea, nos está dando, aparte de los consulares, ¿verdad? ¿Podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos en papel simple? Respondiendo a la pregunta de la compañera, sí se puede calcular, pero en papel bond, ¿verdad? Esta no va a ser igual que una escritura, esta va a ser como un acta, no va a llevar numeración, se debe colocar el lugar en donde usted está calculando. Por ejemplo, usted se va de viaje y hay un matrimonio. Bueno, usted realiza el matrimonio, que obviamente, como decía el compañero, debe surtir efectos, y el mismo artículo 43 nos lo responde, surtiendo sus efectos. Es decir, o sea, debe surtir efectos acá. No es que yo quiera ir a casar a estadounidenses, ¿verdad? O sea, debe surtir efectos acá, deben inscribirse acá y ustedes deben protocolizarlo acá. Entonces, como les decía, ¿verdad? Debe surtir efectos acá y, pues, ¿qué se puede autorizar? Pues, prácticamente todo. Escrituras, legalizaciones de firma, legalizaciones de copia de documentos, actas notariales, y todo se debe hacer en papel simple, es decir, pues en papel bond. Pregunto, ¿se puede realizar una compraventa en el extranjero? Compañero. Sí, licenciada. Ajá. ¿Y cuál es la regla base de esto? ¿Cómo sabemos que sí se puede calcular en el extranjero? Que debe surtir efectos en Guatemala.
Excelente. Entonces, esa es regla básica. Y, y otra cosa importante, debe surtir efectos, es cierto, pero va a surtir efectos hasta, ahí también lo dice, hasta que se protocolice el documento. O sea, puede venir acá, pero ¿y qué? O sea, no va a surtir ningún efecto. Ustedes deben protocolizarlo y ya protocolizado va a surtir los efectos correspondientes. Entonces, son premisas importantes para el actuar del notario, ¿verdad? En el extranjero. ¿Cómo solvento los impuestos? Esto ya lo vimos. En el documento original. Excelente, en el documento original. Ahora vamos a algo muy importante. ¿Debe venir con pase de ley o con apostilla? Les pregunto. Depende si el país extranjero está suscrito a la convención. Ok, vamos bien, pero no, en este caso no. Como les digo, son 3 sistemas: pases de ley, apostilla y el actuar de notario en el extranjero. Cuando es el mismo notario el que está cartulando, pues no necesita absolutamente nada, no necesita pases, no necesita apostilla, solo se debe protocolizar. Entonces, para que lo tengan claro, pero muy bien, manejan las reglas básicas. Ahora, en resumen, y vuelvo y repito, ¿puede un notario cartular en el extranjero? Sí podría. Ajá. Sí, pero denme la respuesta correcta. Sí, pero sí, por favor. Sí puede. Sí, toda vez que los documentos vengan a cumplir aquí en el país y se registran acá. Ok, muy bien. Ahí vamos. Muy bien. Ahora, pues en resumen, ¿verdad? El notario puede cartular plenamente en el extranjero. El notario guatemalteco lo debe hacer en papel simple. No va a cumplir como tal la estructura de una escritura. No va a llevar numeración, como les decía, ¿verdad? Se debe indicar en qué país, donde se está realizando. Licenciada, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Me surge una duda. Lo que yo estoy entendiendo ahorita es de que si yo soy notario y estoy en el extranjero, redacto un documento que va a surtir efectos legales acá en mi país. Pero si no estoy mal, cuando uno abandona el país por determinado tiempo, que creo que no es mayor de un año, uno cede eso, uno hace un mandato a algún colega para que él lleve control de su protocolo. ¿Es así o estoy algo confundido con esto? Un poquito. Recuerden, yo no estoy hablando de llevarse ustedes su protocolo, o sea, ustedes definitivamente nunca se van a poder llevar ese protocolo, ¿verdad? Estoy hablando de cartular en hoja de papel simple, por eso les digo, reglas básicas. Hoja de papel simple. Ustedes pueden cartular, sí, pero hoja de papel simple. Debe surtir efectos acá en Guatemala y 3, debe protocolizarse. Entonces, en ningún momento ustedes se pueden llevar su protocolo, ¿verdad? No sé si me expliqué de la manera correcta. ¿Me di a entender? Sí, está bien, licenciada. Entonces, ese documento, de igual forma, si yo tengo que presentarlo al Archivo General de Protocolos o adherirlo a mi protocolo, ya cuando esté acá el documento, se adhiere. ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Me puedes repetir su pregunta? Solo permítame, Unice. Vea, Juan Vicente, usted no está adhiriendo nada. El término correcto es protocolizar. Se supone que ustedes ya hicieron su prontuario. El término correcto es protocolizar. Por eso es que los documentos provenientes del extranjero, en este caso usted menciona un mandato, debe ser protocolizado. Usted lo puede tener, pero ese mandato, para que surta efectos en Guatemala, debe de protocolizarlo sí o sí. Esa es la primera regla básica. Usted lo va a protocolizar. Lo otro es, quizás el término no está bien adecuado, porque no es, en cierta forma, cartulares directamente en el protocolo, sino ustedes la función notarial la van a realizar en hojas de papel simple. Obviamente
no se va a numerar porque en ese momento que lo están haciendo en el extranjero no cuentan con su protocolo, entonces no va a llevar un número. Solo va a iniciar lugar y fecha y cumpliendo, si es notario guatemalteco, cumpliendo la legislación nacional. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Ahora bien, si es un notario extranjero, él va a redactar conforme a sus conocimientos, pero tienen que tomar en consideración que si viene a Guatemala, dame un segundo, por favor, dame un segundo. Ok, entonces deben de tomar en consideración que si ese documento viene a Guatemala, primero ustedes tienen que saber si el país de origen tiene tratado o el convenio de la apostilla con Guatemala, entonces debe venir apostillado, ¿sí? Si no, debe venir con los pases de ley, sí o sí, para que surta efectos acá en Guatemala, ¿ya? Pero no va a adherir nada, el término ni se le ocurra mencionarlo en un privado como adherir. Adherir es pegar, agarra su protocolo, lo adhiere de alguna forma como pueda y ya está. Eso es adherir. El término correcto es protocolizar, que es incorporar de forma material, física, técnica, y yo le agregaría de forma idónea a su protocolo el documento proveniente del extranjero. En este caso, el mandato. Por eso es importante la calificación del profesional del derecho, porque al momento de que el notario, si es guatemalteco y lo va a protocolizar en su protocolo, pues quizás no haya tanto problema porque al final él se va a cargar de operarlo en el registro de poderes. Pero si es otro notario, aunque venga, pero al final el cliente le decide, mire, yo ya solo quiero hacer esto con usted, pero voy a protocolizar el documento con otro notario, pues también es válido. Pero deben de tomar en consideración que el otro notario, si en este caso fueran ustedes, van a tener que calificar bien ese instrumento. ¿Por qué? Porque ese instrumento sí tiene que cumplir con la legislación nacional. ¿Ya? Y ahí no van a tener ningún problema, porque se supone que al ser notario guatemalteco tuvo que haber nominado bien ese instrumento, ya sea como mandato general o como mandato especial, ya sea con representación o sin representación. No van a tener inconveniente. Quizás el inconveniente que podrían tener es cuando es un notario extranjero, porque en este caso, el notario extranjero puede dominar incluso el mandato como mandato administrativo. ¿Ya? Y en este caso, si lo denomina administrativo, les tocará a ustedes en determinado momento hacer la calificación de acuerdo a la legislación nacional y adecuarlo a un mandato general o a un mandato especial, de acuerdo a las facultades conferidas, o a un mandato judicial. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, cuidado con eso. Con relación a lo que preguntaba, que ya no le escuché, déjeme ver. Hicieron una pregunta antes, precisamente, Carla y Yesenia. Recuérdeme su pregunta, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, mi duda era que si yo estoy en el extranjero, ¿de qué forma debía redactar por ejemplo, un mandato? Que si de forma como una escritura, pero sin número, o como una acta. Esa era mi duda, Lic. Gracias. Ok. Primero que todo, para que usted misma comprenda la respuesta a su pregunta, hacemos la primera diferencia. ¿Son los mismos requisitos en un acta notarial a una escritura pública o un instrumento o son diferentes requisitos para que pueda surtir efectos? ¿Son diferentes las formalidades que se tienen que cumplir o son iguales?
Son iguales, licenciado, pero la redacción de un acta... Momento, permítame. Es igual, las mismas formalidades debe cumplir el notario un acta notarial a una escritura pública. Sí, licenciado. No. El artículo 29 enumera las formalidades de un instrumento público. ¿Y dónde están reguladas las formalidades del acta notarial? En el 61. Del artículo 61, exacto, en adelante. Entonces no son las mismas. Entonces desde ahí su pregunta no tiene ningún sentido, porque el mandato, ¿dónde va el mandato? ¿Dónde va faccionado? ¿Dónde se escribe? ¿Dónde se facciona? Licenciado en una escritura, pero perdón, es que no lo dije bien. Yo cuando le dije que era lo mismo, era con respecto a los requisitos de cuando venía del extranjero. Vea, pues, primero definamos eso para que no haya confusión en ese sentido. No son lo mismo. Desde ahí, las formalidades son diferentes. Requisitos ahora de remisión. Un documento proveniente del extranjero puede ser un mandato, puede ser un acta notarial, puede ser cualquier tipo de documento, puede ser incluso hasta un documento privado. ¿Sí? Ahí no hay diferencia. Puede ser incluso puede ser hasta un certificado de nacimiento del extranjero. Por eso se les denomina documentos provenientes del extranjero de forma general. ¿Qué es lo que pasa? No todos van a ser protocolizados. ¿Por qué? Porque algunos sencillamente cumpliendo los pases de ley, o en este caso la apostilla, dependiendo cuál sea la situación de anclaje, de acuerdo a los convenios entre países, entonces se ve si es apostilla o son pases de ley. Pero algunos solo vienen para cumplir ciertos presupuestos legales en la República, entonces no necesitan ser protocolizados. Por ejemplo, en un juicio que estén pidiendo o que se necesite para probar el nacimiento de un menor, pero que solo el nacimiento esté operado en alguno de los registros de otro país. Entonces, el certificado, la partida de nacimiento o el documento que entreguen en ese país, la institución, para verificar que efectivamente esa persona pues nació en ese país, la fecha de nacimiento y todas las características, y es que ese documento vaya a surtir efectos, pues debe pasar esa cadena de firmas, ya sea pases de ley o en dado caso la apostilla para que surta efectos acá en Guatemala. Pero como eso no va a tener mayor ejecutoriedad en cuanto a facultades, porque no es un documento redactado por notario, sino es un documento que va a demostrar cierta credibilidad o va a brindar certeza y seguridad jurídica con relación a determinado acto, ¿sí? Pero la institución ya lo hizo, no fue un notario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese documento viene con todas las formalidades de ley y se presenta o se incorpora como corresponda, ya si es necesario traducción, pues se traduce y se incorpora en los medios de prueba para el juzgado pertinente, para que sea el juez el que los analice. Así de sencillo. ¿Hay que protocolizarlo? No. Pregunta, ¿se puede protocolizar? Sí. Si alguna de las personas lo requiriera, pues mire, yo quiero que me protocolice eso porque temo que se me pierda y entonces como yo sé que la protocolización también suelta los mismos efectos, bueno, perfecto, hagámoslo. No hay ningún problema. Esa es la intención de la protocolización, que un documento extra protocolar vaya a tener permanencia, perdurabilidad, pueda producir certeza, eficacia jurídica hacia el futuro. Es decir, que no haya problema en que se vaya a destruir, sino que eso ya quedó dentro del protocolo. Ahí no sale, ahí no hay ningún problema con destrucción o algo, porque eso va a tener permanencia. Diferente es a que se quede solo como un documento extraprotocolar, porque se perdió, se rompió, y ¿dónde está una copia o algo? ¿Tendrá certeza? ¿Tendrá eficacia? Ese es el problema. Eso es lo que tienen que analizar ustedes. Entonces, desde ese punto de vista, los requisitos, si ustedes me quieren hablar, si son los mismos en cuanto a que tienen que surtir efectos en la República de Guatemala. ¿Sí? Ahora, diferentes circunstancias adquieren, por ejemplo, para surtir los efectos esperados por las partes. Como por ejemplo, si es un mandato,
La misma ley establece, tal como ustedes ya lo leyeron, que debe ser protocolizado y posteriormente el testimonio presentado ¿en dónde? En el registro de poderes. ¿Por qué no solo viene y se presenta al registro de poderes? ¿Por qué creen ustedes? Si el mandato ya está, ¿por qué creen ustedes? Porque para que surta efectos tiene que ser registrado en el registro de poderes. Claro, pero entonces sería solo necesario que viniera el mandato proveniente del extranjero sin necesidad de protocolizarse y se presentaría al registro de poderes. ¿Por qué no se hace así? Licenciado, podría ser porque tiene que ir en una escritura y al momento de protocolizarse pasa a formar parte de una escritura. Del protocolo sí, pero no parte de la escritura, sino del protocolo, porque ocupa un lugar dentro del protocolo, ¿sí? No es que pase a formar parte de una escritura, sino ya es parte del protocolo, porque va a ocupar un espacio en forma física y material. ¿Qué es lo que sucede? Primero es, recuérdense, las características del protocolo, garantiza seguridad, permanencia, perdurabilidad, aparte de la certeza y la seguridad jurídica que debe propiciarse por medio de la utilización del protocolo. Una lo establece la ley y la otra son esta diferentes posiciones que al final no se podrían concretar si solo se presentaran al registro de poderes, porque si se perdieran el registro de poderes o algo, ¿qué garantía hay de que eso existe? Entonces, por eso es que se utiliza el protocolo del notario precisamente para eso y posteriormente es que ya se presenta al registro de poderes para ser operado como corresponde. Ojo, esto no garantiza que el mandato vaya a ser operado. ¿Por qué motivo? Porque puede ser que tenga algún incumplimiento de formalidades o algo y lo vayan a suspender precisamente por esas razones. Por ese motivo es que si es notario guatemalteco es importante calificar el mandato cuando lo estén protocolizando. Y si no, procurar mantener comunicación con la persona que va a enviar el mandato. ¿Sí? Yo he visto casos donde, ojo, el profesional viene, le pagan su viaje a otro país, emocionado, toma sus maletas y se va. Lo contrataron lo contrató el cliente para que llegara con él y faccionara un mandato. Hizo el mandato, feliz, todo bien. Regresa al país y lo protocoliza. Lo presenta al registro de poderes para que lo operen y se lo suspenden porque incumplió alguna formalidad. ¿Cuál es el problema que se presenta? Si es algo que pueda subsanar, si no sea de fondo, no afecta el fondo, puede hacer que el notario todavía lo pueda ampliar o modificar, dependiendo de lo que sea, o aclarar por mí y ante mí. Pero si es un problema de fondo, que afecte el fondo, tiene que comparecer el mandante. Y ahí es donde se dan los verdaderos problemas. Por eso es que yo, el otro día, cuando analizábamos un mandato y algo sencillo, les explicaba las diferencias entre cada uno de los mandatos, tomando un ejemplo para que ustedes supieran eso y no fueran a tener inconvenientes ya en la práctica notarial, que créanme, suceden y suceden muy a menudo. Entonces, son cuestiones que deben de tomar ustedes en cuenta y que no se les puede pasar. Luis, ¿se puede continuar, por favor? Sí, Marcos. Licenciado, disculpe. Usted decía que el mandato que viene proveniente del extranjero, ese ya tiene que venir apostillado. Y a la hora de ingresar al territorio nacional, ¿también se apostilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, vea pues. Se lo voy a explicar de esta manera. Si hay un acuerdo, por ejemplo, entre
varios departamentos. Imagínense ustedes que cada departamento tuviera su propio peaje. Y 5 departamentos que son vecinos deciden que entre los vecinos de ellos no se van a cobrar peajes, solo presentando su DPI. Entonces, al llegar usted al peaje, si es vecino, alguno de los vecinos de esos departamentos, al presentar su documento personal de identificación en cada puesto de peaje, pues lo van a dejar pasar y no le van a cobrar nada. Diferente es si llega alguien de otro departamento, porque aunque presente su DPI, de todas maneras le van a cobrar el peaje. ¿A dónde va la analogía? Por ejemplo, si son países que guardan relación entre el convenio de la apostilla, es decir, que están dentro de ese mismo grupo, pues obviamente lo que se va a exigir para que surta efectos en el país a donde va dirigido el documento, pues es la apostilla. Ahora bien, si no es un país que guarde ese convenio, necesariamente va a necesitar los pases de ley para que produzca los efectos acá en Guatemala. Pases de ley es la cadena de firmas que pueden demostrar la certeza y seguridad jurídica del documento. Y les hablo yo porque en otros países funciona igual. Las instituciones, para resguardarse, hay un profesional, ese profesional, alguien viene y legaliza la firma de ese profesional, autentica, le dicen en algunos lugares, pues, autentica la firma del profesional. Luego hay otro profesional que autentica la firma de ese otro profesional y ahí sí se va la cadena de firmas. Eso es sencillamente los pases de ley. Cuando viene acá a Guatemala, de todas maneras tiene que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Verifica y pues llevan su timbre. Ellos se lo pegan y ya extienden la razón para que pueda surtir efectos acá en Guatemala. Otra situación, cuando el documento va de salida es otra situación, porque entonces va a surtir efectos, puede hacer que el documento sea remitido para surtir efectos en otro país. Ahí se ve si el otro país es recepcionante también el convenio de la apostilla, y si no, se tienen que verificar los diferentes pases de ley que sean necesarios para que surta sus efectos. Por ejemplo, en la práctica notarial, ¿qué me han pedido a mí? ¿Qué documentos me han solicitado para que surtan efectos en el exterior? Por ejemplo, cuando son menores o incluso adultos y se estén solicitando la visa o estén solicitando el documento para que les den cierto beneficio en otro país. Entonces son certificaciones de nacimiento, certificaciones de matrimonio, incluso hasta para probar delitos en otro país. Pero estos documentos, si el país no está suscrito a la apostilla, entonces el documento vengo, si se dan cuenta en Registro Nacional de las Personas, ya hay una opción donde le dicen certificado de nacimiento autenticado, creo que aparece, si no estoy mal. ¿Qué quiere decir? Que el certificado de nacimiento, aparte que es la entidad que se lo otorga, ellos garantizan la autenticidad de la firma del registrador, valga la redundancia. Posteriormente, lo tienen que remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Ministerio de Relaciones Exteriores legalice o autentique la firma del registrador nacional de las personas, del que está legalizando esa firma. Posteriormente, se van a la embajada del país, embajada acá en Guatemala, del país, hacia donde va el documento. Y el embajador viene, verifica si efectivamente es el ministro de Relaciones Exteriores o el funcionario competente para eso y legaliza esa firma. Esos son los pases de ley. Toda esa cadena es lo que al final evita la apostilla. Si los países están suscritos a la apostilla, esa cadena se evita y solo pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si fuera otro país, por la dependencia o institución designada por el Estado para certificar ese tipo de situaciones. ¿Ya me entienden? ¿Estamos con eso? Sí, perfecto. Así es, gracias, licenciado. Perfecto. ¿Cuánto más tiene Eunice de contenido?
Solamente era un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la apostilla. Perfecto, Precisamente. entonces continúa, terminamos con eso y ya estaríamos finalizando el tema hoy. Ok, gracias. Bueno, y como ya comentaba el licenciado, ¿verdad? Sobre la apostilla, este documento ustedes lo pueden encontrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores o bien, pues, si gustan. Yo creo que el licenciado se los compartió, ¿no? Si no, se los compartimos. Bueno, como bien indica acá, que la apostilla es un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario del país en que se ha emitido. Aquí pueden encontrar lo del convenio que hemos platicado sobre ello. ¿Cuándo es aplicable la apostilla? Si el país que proviene el documento público es parte de la convención, lo que comentaba el licenciado, ¿verdad? Si ambos países son parte de la convención, pues se sustraen todos los demás requisitos y solamente es por medio de apostilla. Si el país donde surtirá efectos el documento público también es parte de la convención, si el país en donde el documento público se utilizará requiere una apostilla, y si la ley del estado de origen del documento lo clasifica como un documento público. Aquí pueden encontrar 4 reglas básicas sobre la apostilla. Lo que hablábamos del decreto 1-2016, que fue aprobado hace poco, como ustedes podrán verlo. Lo curioso de acá es que, como podrán ver, el convenio se suscribió en octubre de 1961 y hasta ahora pues Guatemala es parte de él. Ahora un poco también de lo que comentaba el licenciado. ¿Qué se debe hacer en el caso de que los países de origen y destino del documento no sean parte de la convención? Acá hay un pequeño esquema, igualmente él ya lo comentaba, el país de origen, documento obtenido en el país de origen. 1. Obtener el documento como corresponde. 2. Realizar la auténtica en la autoridad superior. 3. Auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores. 4. Auténtica de la embajada o consulado del país destino. 5. Auténtica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y como último, ustedes van a tener un documento listo para utilizarse en el país destino. Esto es bien si ustedes quieren enviar un documento al exterior, ¿verdad? Y no es parte del convenio. Se debe hacer por medio de pases de ley. Y aquí ustedes tienen el procedimiento. No hay, no se pueden perder. Aplica. ¿Cuándo aplica? Bueno, los documentos emanados de una autoridad funcionaria vinculada a una jurisdicción del Estado, los documentos administrativos, ya lo comentaba el licenciado, nacimiento, matrimonio, defunción, documentos notariales, certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, documentos emitidos por establecimiento de educación media, superior, títulos, ¿verdad? Y certificaciones de registros mercantiles y patentes. ¿Cuándo no aplica? La apostilla, como ya lo habíamos leído en el artículo, si no estoy mal, 40 creo, no aplica en documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y los documentos administrativos que se refieren directamente a una operación mercantil o aduanera. Cada país parte de la convención debe designar una o varias autoridades. Bueno, en este caso Guatemala, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? La convención no hace referencia al valor de una apostilla y varía según en cada país. Esto va a ser dependiendo de cada país. Por ejemplo, en Guatemala no tiene ningún costo y este se va a solventar, como les decía, en el documento original, ¿verdad? Aquí dice, no tiene ningún costo, sin embargo, debe satisfacerse el impuesto que se refiere al numeral 2 del artículo 5. Debe cubrir adhiriéndose a cada certificado especies fiscales por valor de 10 quetzales. Siguiente, ¿cómo es el formato de una apostilla? Y aquí nos dice, el formato de la apostilla no es igual para todos los países, en cada país es diferente. Debe titularse apostilla, debe incluir el título del instrumento en idioma francés. Convention, el certificado incluye los datos que establece la convención. Ahí pueden ver un poco, se les voy a hacer zoom, para que puedan ver. Ouch. Para que puedan ver un poco la apostilla por ahí.
La apostilla debe ir colocada directamente en el documento público o bien en una hoja adicional. Bueno, ustedes tienen el documento, pues yo he visto que tal vez a veces lo agregan en la parte de atrás, o sea, debe ir directamente. ¿Cómo? Por medio de sello, de hule, calcomanía, sello impreso, etc. La apostilla únicamente certifica el origen del documento público, la autenticidad de la firma, la autenticidad del sello y la capacidad que se tiene para apostillar. Es decir, que no certifica como tal el contenido del documento, ¿verdad? Sino solamente esos aspectos. Y, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Únicamente se requiere que sea emitida por la autoridad competente. La apostilla debe ser reconocida por el país de destino si cumple con los requisitos que exige la convención. La apostilla únicamente puede ser rechazada si su origen no se especifica, si los elementos formales difieren radicalmente del modelo establecido de la convención. La apostilla puede ser rechazada si varía en diseño. Ahora dice, procedimiento de la apostilla en Guatemala, lo que preguntaban algunos compañeros. Obtener el documento donde corresponde. Realizar la auténtica en la autoridad superior en la entidad que emite o en la que compete. 3. Apostillar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y documento listo para utilizarse. Pues los documentos se pueden venir apostillados y si ya vienen apostillados, mucho que mejor, pues ya solamente están listos para utilizarse. Y por último, este es nuestro modelo de apostilla. Ese es el de Guatemala. Como pueden ver, tiene la palabra apostilla, el código QR para darle más vericidad al documento y pues aquí información adicional en otros 3 idiomas. Y estos son algunos ejemplos que son de otros países, de la República de Perú, de California, como pueden ver, pues varía dependiendo del país. Y por último, los países que están suscritos al convenio que hablábamos, ¿verdad? Toda esta información la pueden encontrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy la clase de documentos provenientes del extranjero y apostilla. Espero haberme dado a entender. Cualquier duda, no sé. Si quedó pendiente algo. ¿Sí? Carla Diseña. Licenciada, disculpe con una duda. Digamos que cuando son, así como por ejemplo una compraventa en el extranjero, ¿se puede realizar allá unilateralmente y aquí se hace la aceptación? ¿Sería así, licenciada? Disculpe. Una compraventa. Recuerde que deben estar las dos partes. En este caso, no. Compartir el material. Sí, si gustan les puedo compartir el material. Licenciada, disculpe, tengo una duda. ¿Sí? Por darle un ejemplo, si yo gozo del uso de un bien inmueble de algún familiar en Estados Unidos, pero ella quiere construir, por darle un ejemplo, ella puede venir allá en Estados Unidos y por medio de un abogado o notario de allá, aunque creo que allá no hay notarios, creo que es algo anglosajón, enviarme un documento como una carta de poder o para que yo pueda hacer o disponer del bien sin que yo necesite autorizarlo aquí o protocolizarlo por algún notario nacional. ¿Tendrá validez ese documento? O sea, que ella lo redacta ya por medio de un abogado o notario, como le repito, y ella me diga, bueno, yo te voy a enviar la autorización de que dispongas del bien para poderlo modificar. Yo necesito que un notario aquí me autentique o me protocolice ese documento. Recuerde que para eso es el mandato, ¿verdad? Y sí, necesariamente debe cumplir con la apostilla en este caso. Juan Vicente Iraeta, perdón, solo colíjame su pregunta, por favor. Siento que hay algo ahí que no está bien estructurado. Reformúlemela. Sí, mi duda es, obviamente allá en Estados Unidos hay abogados. Entonces, ella, yo soy su familiar y yo dispongo aquí del bien que ella tiene, bien inmueble. Ella viene y ¿El bien me inmueble da... está acá en Guatemala? Sí, está acá en Guatemala. Entonces ella viene allá por medio de un abogado
Estados Unidos, redacta Notario. un documento, sí, Lo que redacta el pasa, mire, documento. lo que tiene que diferenciar es que son dos tipos de notariado, el notariado latino y el notariado sajón. Sí, eso me refería. Las características es que el notario sajón no da fe, no entra en sí al fondo del asunto, sino solo se limita a indicar la autenticidad de las firmas, lo único. Entonces, ellos pueden redactar el documento, por así decirlo, el que tenga que ser emitido por alguna entidad allá, o por algún notario, de acuerdo como él lo considere, de acuerdo a la voluntad de ellos, pero al final viene conviniendo solo el hecho de las firmas y enviarlo acá a Guatemala. Pero ojo, yo le diría que por mayor certeza que sea un notario guatemalteco. Por eso es que se han dado cuenta ustedes que inclusive en las redes se dedican a buscar notarios guatemaltecos en el extranjero. Veamos en Estados Unidos, miren, necesito un notario en tal y tal lugar, precisamente por esa situación. Sí, esa era mi duda, gracias, licenciado. Entonces sí, tendría que ser autenticado, por decirlo así, por un notario guatemalteco para que ese documento tenga validez acá. Realizado por un notario guatemalteco, y si lo realiza un extranjero, pues también se puede. ¿Qué es la única diferencia? Que el profesional que lo va a redactar, y obviamente en cuanto a, veamos, a los requisitos para que surta efectos acá en Guatemala, tienen que ser exactamente los mismos. Está bien, licenciado, muchas gracias. Y si es Estados Unidos, recuérdese que cuando venga, lo único que va a pasar es que va a necesitar traductor jurado para poder hacer la traducción, si en dado caso viene en idioma extranjero. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno. Bueno, entonces concluimos con la clase de hoy. Para mí ha sido un gusto, como les comentaba. Voy a estar compartiendo el material en el grupo de WhatsApp. Les deseo feliz noche y nos seguimos viendo. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.